El bautismo del Espíritu Santo, ¿qué es eso exactamente? Es uno de esos conceptos que la verdad genera un montón de debate dentro del cristianismo. Hay muchísimas interpretaciones. Así que hoy vamos a desglosar una perspectiva muy específica basándonos en el material que tenemos para entender a fondo sus argumentos principales. Para no perdernos en el camino, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a ver por qué hay tanta controversia. Después, nos metemos con un concepto clave, la idea de medida. Luego, definimos qué onda con la palabra bautismo. De ahí, pasamos a la idea de porciones, del Espíritu, y al final, cerramos con el para qué de todo esto. El poder para hoy. ¡Venga! Y bueno, como les decía, vamos a entrarle de lleno al meollo del asunto. Porque seamos sinceros, este no es un tema para nada sencillo, ¿eh? De hecho, es uno de los que más divide las aguas en la teología. Entonces, la gran pregunta es esta. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Y miren, para tratar de responderla, el material que estamos revisando nos lleva de la mano paso a pasito con un argumento que vamos a ir desmenuzando juntos. Básicamente, tenemos dos posturas, frente a frente. En una esquina, la postura que podríamos llamar conservadora, que todo el Espíritu Santo se recibe de un solo golpe, en el momento de la salvación. ¡Pum! Todo en uno. Y en la otra esquina, la postura pentecostal o carismática, que dice, ojo, hay algo más. O sea que después de la salvación hay chance de una llenura adicional, un bautismo extra. Y es justo esta tensión lo que el texto que analizamos intenta aclarar. Ahora, para poder entender a fondo el argumento principal de nuestra fuente, tenemos que detenernos en una idea, digamos que es como el cimiento de todo el edificio. Y esa idea es que las cosas espirituales se pueden medir. Sí, así como suena. O sea, el punto de partida del autor es que así como medimos litros o kilos en el mundo físico, la Biblia, según su interpretación, habla de las cualidades espirituales como si tuvieran, pues, una cantidad, una porción. Suena un poco raro, ¿no? Pero vamos a ver los ejemplos que usa para que quede más claro. El primer ejemplo que pone sobre la mesa es la fe. Y lo que argumenta es que la fe no es como un switch de prendido o apagado, de o la tienes o no la tienes. Más bien es como un volumen que puede estar en diferentes niveles, en distintas medidas. Y para sostener esto, chequen la cita de Romanos. Dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Lo interesante aquí, y que la fuente subraya, es la palabra griega para medida, que es metron. De ahí viene nuestra palabra metro. Entonces el argumento es que esto sugiere que Dios asigna una porción inicial de fe, como un punto de partida, que después puede ir creciendo. Ok, pasemos al segundo ejemplo, la gracia. Es la misma idea. Según este texto, no es una cantidad fija y ya, sino algo que también puede variar. Puede haber más o menos. Y la prueba que presenta es esta cita de Hechos. Fíjense en la frase, y abundante gracia era sobre todos ellos. Abundante gracia, o gran gracia, como dicen otras versiones. La palabra abundante implica que no es una cantidad estándar, ¿cierto? Sugiere que hay diferentes niveles. Y con esto el autor va reforzando su idea principal, que en lo espiritual hablamos de medidas, de porciones. Muy bien. Ya que tenemos clara esta idea de medida, vamos a la siguiente pieza del rompecabezas. Ahora toca definir qué significa realmente la palabra bautismo. Vamos a ver su origen y cómo se usa en la Biblia. Aquí la clave, según el análisis, está en la raíz de la palabra. La palabra griega es baptizo. ¿Y qué significa? Pues literalmente sumergir, zambullir, cubrir por completo con un líquido. Pensemos en teñir una tela, hay que meterla toda. Y esta imagen, esta idea física de una inversión total, es fundamental para entender el concepto espiritual que el autor quiere explicar. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante, porque normalmente pensamos en el bautismo como una sola cosa, ¿no? Pues resulta que este autor dice, no, momento, él identifica no uno, no dos, sino 7 tipos diferentes de bautismo en las Escrituras. ¡7! Y aquí los tenemos. El de Juan, el de Cristo, el del sufrimiento, en fin. El punto de enlistarlos es para mostrar que la palabra bautismo se usa para un montón de cosas distintas. Pero lo más importante de esta lista, para el argumento que estamos siguiendo, es que el bautismo en el Espíritu Santo aparece como una categoría propia, separada de todas las demás. Ok, ahora es cuando juntamos las dos ideas. Si ya vimos que cosas como la fe y la gracia se pueden medir y que hay varios tipos de bautismo, bueno, la conclusión a la que llega la fuente es lógica, que el Espíritu Santo también se da en diferentes porciones o medidas. Para apoyar esto, el autor se va hasta el Antiguo Testamento y encuentra, por ejemplo, el caso de Moisés. Se cuenta que se tomó del espíritu que estaba en él y se puso sobre 70 ancianos. Y luego, claro, la historia súper famosa de Elías y Eliseo, donde Eliseo le pide con todas sus letras una doble porción del espíritu de su maestro, y la recibe.
Esta gráfica lo deja súper claro. No es un asunto de tener o no tener el Espíritu, es un asunto de cuánto. La unción tiene una medida. Eliseo, con su doble porción, según la fuente, llegó a hacer el doble de milagros que Elías. La correlación, según este análisis, es directa. Entonces, la pregunta es, ¿qué se recibe en el momento de la salvación? Bueno, el texto usa un término muy específico, las arras del Espíritu. La palabra griega original es arrabón, y es un término comercial. Significa un anticipo, un enganche, un pago inicial que garantiza que el resto del pago viene en camino. Y aquí está la tesis central del argumento. La experiencia inicial, ese enganche, las arras, eso es la salvación. El bautismo del Espíritu Santo, entonces, sería el pago completo. Es esa porción adicional, la inmersión total que va mucho más allá del primer abono. Ok, pero ¿para qué? ¿Cuál es el punto de esta segunda experiencia? El texto es muy claro en esto. No es para la salvación, eso ya está cubierto. Es para algo completamente diferente. Para el autor, esta instrucción que Jesús le da a sus discípulos es crucial. Pensemos en esto. Ellos ya creían, ya habían recibido el Espíritu, pero Jesús les dice, espérense. ¿Esperar qué? Y la respuesta es clarísima, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ahí está el propósito, una capacitación, una investidura de poder. Y el modelo perfecto de esto, según la fuente, es la experiencia de los propios apóstoles. Es un proceso de 2 pasos. Paso 1, la salvación. En el Evangelio de Juan, Jesús sopla sobre ellos y les dice, recibid el Espíritu Santo. Listo. Pero luego viene el paso 2, la investidura de poder. En el libro de Hechos, en Pentecostés, llega esa promesa de poder. Son 2 eventos separados, con 2 propósitos muy distintos. Así que para resumir la postura de esta fuente, el bautismo del Espíritu Santo no es el boleto de entrada al cielo. Se trata más bien de recibir las herramientas divinas, el power up, para poder hacer el trabajo aquí en la tierra. Es poder para el servicio, para dar testimonio, para el ministerio. Y con esto, todo el análisis nos deja flotando una pregunta fundamental. ¿La experiencia cristiana es un paquete todo incluido, un solo evento, y ya está? O, como argumenta esta fuente que hemos revisado, ¿existe la posibilidad de una segunda experiencia, una investidura de poder que está disponible para los creyentes? La respuesta que se da a esa pregunta, sin duda, tiene implicaciones muy, pero muy profundas.